No sé cómo te fue en el 2022, pero yo creo que este año 2023 es el año del favor de Dios sobre nuestras vidas. Dios va a poner gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto. Dios te va a vestir de alabanza. Donde sea que haya depresión, tristeza y dolor, en el nombre de Jesús va a venir un manto de alegría. Como te dije al principio, yo creo que este año 2023 es el año del favor del Señor. Y como dijimos a principios de año, el domingo pasado, que el 2023 va a ser el nombre de este año, el año del favor, de alabanza y adoración. ¿Por qué de alabanza y adoración? Porque cuando vamos a ver el favor de Dios abriéndonos caminos, poniéndonos en primer lugar, vamos a estar alabando, alabando, y además vamos a ver la importancia de la alabanza, cómo abre caminos y rompe con el favor más la adoración y la alabanza. Vamos a tener un año de grandes, grandes, grandes bendiciones. Eso lo dijimos el domingo pasado. Pero vean qué pasó ayer. Salió en el diario, no se los quiero entender todo, pero nada más se la encabezaba. A ver. A mí me acerqué mucho y me acerqué poco, a ver cómo está. Ahí está. ¿Alcanzan a ver ustedes? ¿Año de qué? Ayer 14 de enero salió en el diario principal de este estado de Yucatán. Año de incertidumbre. Yo quiero hacerte una pregunta. Si esto nos están diciendo que este año va a ser un año de incertidumbre, para mí la palabra incertidumbre es inseguridad, inquietud. ¿Qué produce la incertidumbre? Temor, miedo, dudas, una inseguridad completa y total, una intranquilidad que viene. No sabes lo que te depara el mañana. Qué terrible es vivir así. Nos hablan de que avisoran un periodo muy difícil por las secuelas de la pandemia y la economía que trajo a nivel mundial y la inflación que están teniendo los países, y sacan ahí del Reino Unido, de Alemania, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. La inflación. Viene un terrible año. Pero para nosotros, Dios nos dijo que va a ser el año del favor del Señor. ¡Wow! ¡Qué precioso es nuestro Dios! Y yo le doy gracias a Dios porque esa fue la noticia de ayer, y la noticia para nosotros fue de hace 8 días. O sea que esta noticia está inutilizada, neutralizada, cancelada en el nombre de Jesús. Yo creo firmemente que va a haber un manto de alegría. Es lo que creo que va a ser para todos nosotros. Pero al darnos Dios su favor, Jesús quiere que mostremos, que compartamos su favor con otros. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Que no nada más recibamos la bendición, sino que le digamos al mundo
porque el mundo va a empezar, es que va a estar terrible, tus compañeros, tus amigos, tus compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, tu vecino, con quien te encuentras, es que va a estar terrible, no, que está terrible, el dólar está subiendo, está bajando, por fin nadie les entiende. Primero decían, es que el dólar se va a ir a quién sabe cuánto dinero, 30 y tantos pesos, y todos los agoreros de que nos iba a ir más mal, pero ahora como nos está yendo no tan mal aquí en México, el dólar ya se apreció, vale más que muchas otras monedas. Entonces ahora dicen, no, pero es que es tan mal porque ahora las remesas que vienen de Estados Unidos les van a dar menos dinero a los mexicanos. Bueno, ya nadie los tiene contentos, y porque sube, porque baja. Lo que sí sabemos es que Dios va a bendecir nuestras vidas, porque Él acaba de decir, vengo a preparar y a darles el año del Señor. Y eso lo dijo en Lucas, ¿qué? 4:18, creo que fue Lucas 4:18. Vamos a leerlo. Lucas 4:18 y 19. Vean lo que dijo el Señor Jesucristo. Recién comenzó su ministerio. Había venido del ayuno y entró de lleno al ministerio, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, lo dijo allá en Nazaret, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, póngale en el NBI, ahora sí, para proclamar el año del favor del Señor. Por eso el Señor me dijo, se va a llamar para Mijés y para todos los que quieran subirse a esta ola, se va a llamar el año del favor del Señor. ¿Por qué les dije el que se quiera subir a esta ola? Hace años conocí una iglesia en Guatemala que se llama El Shaddai, el Todopoderoso, una iglesia muy pujante, muy bonita, con un pastor muy especial. Bueno, es una iglesia que yo admiro, y a su pastor también. Y resulta que cuando fui al templo vi que tenía unos pisos así como de mosaico, pero con olas, y en las paredes olas. Y le pregunté a uno de los hermanos, oiga, ¿y por qué esa imagen de olas? Porque el pastor hace años nos enseñó que Dios se maneja por ciclos. Va sacando ciclos, y que cada ciclo va sacando algo nuevo, que Dios nunca va a parar, y que Él tiene siempre esas olas. Dice, lo que pasa es que cuando comienza una ola y comenzamos a predicar, dice, algunos llegan y dicen, ay no, ¿para qué me subo? ¿Qué tal la novedad? ¿Qué tal si no es? Y se quedan ahí. Cuando menos pasaron, ya pasó la ola, y aquellos se perdieron de todas las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. Y por eso dice, yo soy como los surfistas. Dice, cuando veo una ola, agarro mi tabla, y agarro la ola, y desde ahí arriba veo a todos por ahí abajo, y de repente me bajo, pero espero la próxima ola. Entonces, ya me entienden, este es el año del favor, es la ola del año del favor del Señor. ¿Te quieres subir con Mijés o te quieres quedar esperando? Amén. Entonces vamos adelante a la ola del favor del Señor. Lo que Dios quiere hacer es darnos un favor, pero quiere que mostremos también el favor que Él nos está dando. ¿Y por qué te puedo decir esto? Porque en Mateo 10:8 leemos lo siguiente: sanad enfermos. Pero déjeme tantito a comenzar. Leímos que el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar el año del favor del Señor. Y entonces hace 8 días veíamos que así como el Señor fue ungido, todo creyente en Jesucristo
ha sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces estamos montados en la ola con el Señor. Él empezó a hacer milagros y nos dijo: vayan ustedes, van en ese empujón, en esa ola, y hagan. Y allí ven lo que estamos leyendo en Mateo. Sanad enfermos, el Señor está mandándolos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Recibimos del favor de Dios, demos del favor que Dios nos ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque estamos ungidos. En ese espíritu vamos a ver una ilustración que la Biblia nos da para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Cuando David llegó al trono, el rey David allá en Israel, y se sentó en el trono, Saúl había muerto, sus enemigos habían desaparecido. Había sufrido años y años de persecución. Había habido injusticia, vergüenza, hambres, temores, luchas, andarse escondiendo, pero Dios cumplió su plan y su propósito. Y una vez que David se sentó en el trono, quiero parafrasear. Cuando nosotros decimos parafrasear, es cuando tomamos una porción de la Biblia y lo queremos explicar con nuestras palabras. No es que diga que la Biblia dice eso, no lo dice, pero lo hablamos de tal manera que la gente pueda entender mejor sin apartarnos del mensaje básico y fundamental de la palabra. Entonces, cuando él llegó y se sentó en el trono, ya estaba todo en paz. Se había dado cuenta de que Dios lo había bendecido, lo había protegido, lo había guardado, que Dios le había mostrado su favor. Que Dios le había mostrado su favor. De tal manera que él llegó en un momento en que dijo: hay algo en mi corazón que no me deja estar en paz. Hay algo que siento que tengo que hacer, que no he hecho todavía. Y entonces fue cuando él llamó a uno de sus siervos y le dijo: ¿habrá quedado algún hijo de Jonatán con quien yo hice pacto? Porque necesito tener misericordia, mostrar, óiganlo, el favor que Dios me mostró a mí. Y alguien le dijo, todos desaparecieron, pero hay un niño, hijo de Jonatán, que se llama Mefiboset, que vive en la tierra de Lodebar. La tierra que significa Lodebar significa olvido, en la tierra del olvido. Pero viendo el diccionario del significado de las palabras, encontré que quiere decir también dolor, la tierra del dolor, la tierra de la miseria, la tierra de la tristeza, la tierra de la oscuridad, de la soledad, de la desesperanza. Total, una tierra sin expectativa, sin pastos, sin nada donde se pudiera prosperar, un lugar que no se podían tener ganado, no se te ponía a tener animalitos, porque si no había agua, perdón, porque si no había agua, ¿qué iban a comer los animales? Iban a morir. Era una pobreza ese lugar, un lugar que servía de refugio para los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido sus bienes, los que no tenían ahora sí ni siquiera dónde morir, se iban a parar a Lodebar. No podían aspirar a un futuro. Así es que vemos que este Mefiboset era un niño que había sido diseñado para ser príncipe y rey de Israel. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado cuando David estaba ya siendo perseguido por Saúl? Saúl salió a una de esas guerras, la última guerra que desarrolló contra el enemigo de Israel,
y fue Jonatán su hijo a pelear junto a su padre. Dice la historia bíblica que Saúl fue derrotado en aquella ocasión y Jonatán iba con él y fue muerto en la batalla. Y Saúl después, cuando se ve perdido, muere. Se lanza él sobre su propia espada. De tal manera que muere Saúl y muere el heredero del reino. Pero las leyes humanas, las tradiciones humanas dicen que cuando muere el rey, el hijo es el heredero del reino. Y si no está el hijo, el nieto es el heredero del reino. Y si no está el nieto, el bisnieto. Y así, en cadena de sucesión, les corresponde por derecho el trono. De tal manera que David ya sabemos que fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Dios le da el trono, llega a estar sentado sobre su trono, y cuando ya está todo en paz, él empieza con esa inquietud. Yo hice un pacto con Jonatán. Yo hice un pacto donde lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Yo necesito hacer algo bueno por todo el favor que Dios me ha mostrado a favor de este hombre al que yo amé y él me amó. Hicimos una amistad tan profunda, tan íntima, tan valiosa era la amistad de de Jonatán para con David, que Jonatán, siendo el heredero del reino, Saúl quería matar a David para que Jonatán no perdiera el trono, para que su hijo no perdiera el trono. Por eso lo quería matar. Y le dijo muchas veces Saúl a Jonatán: hijo, yo tengo que matarlo porque si no tú no vas a heredar el trono. Pero a Jonatán no le importaba el trono, le importaba la amistad. Y además él sabía que Dios había designado a David y él estaba más en el espíritu y quería que David cumpliera el plan y el propósito de Dios. Muere Jonatán. Ya no hay estorbo para que David ocupara el trono. Todo el pueblo lo quería. Pero siempre hay gente que es fiel al otro rey. Siempre hay gente que va a ser partidario. Entonces, ¿qué había pasado? Que cuando la nodriza de Mefiboset, hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, oyó que había muerto Saúl, que había muerto Jonatán, entonces esta mujer toma al niño y empieza a correr y sale. Cuando de repente se resbala y cae, yo me imagino para la lesión que sufrió, este niño se debe haber caído unos 3-4 metros de altura, porque ahí donde vivían, nosotros conocemos algo de Jerusalén, hemos estado en Jerusalén, y en esa parte donde vine hay unas como montañas escarpadas antes de entrar a Jerusalén. Y de tal manera que yo digo, si se resbaló esta mujer y dejó caer al niño de 2-3 metros y cayó sobre unas rocas, por eso se fracturó y quedó lisiado de ambas piernas. 4 años, 5 años tendría. Hoy te estaba agarrando a mi nietecito de 3 años, digo 1 año más. O no sé, chiste que se rompió y quedó lisiado. Y aún así lo levantaron, lo llevaron, lo escondieron. ¿Cuántos años habrá pasado Mefiboset sabiendo que él era el heredero legal y legítimo del trono de Israel? Pero que si David, que era un guerrero, un matagigantes, sabía que él vivía, humanamente iba a querer matarlo. Entonces Mefiboset vivía en un eterno temor, en un miedo. Y entonces vemos que en la lectura del 2 de Samuel, versículo del 3 en adelante al 5, leemos lo siguiente. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies.
Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué alcanzamos a ver dentro del tema que Dios nos está enseñando acerca de que este es el año del favor y que debemos de corresponder porque hemos recibido favor con aquellos que no están en posibilidades? Nosotros debemos de impartir favor también por ellos. Y dice ahora sí que, haciendo una paráfrasis, David llamó al que nadie llamaría, al que está en último de la fila. ¿A quién sería al último que llamarías tú? Al heredero del trono que tú estás ocupando. Al que menos buscarías es aquel que le corresponde el trono en donde tú estás sentado. Claro, él le puede decir: pero es que a mí Dios me escogió. Y el otro dice: bueno, ¿y cómo sé que Dios? Pero las leyes y las cosas de todos los reinos, de todas las naciones, dicen que este es el heredero, a él le corresponde. Entonces vemos que al que menos debía de llamar fue al primero que llamó. A eso se llama favor. Dios ya nos enseñó que el favor es cuando, si estás en un cuarto, quinto lugar, Dios te pasa en una forma sobrenatural y te pone en primer lugar. Tu expediente está rezagado y nadie le ha hecho caso durante años. Cuando el favor de Dios llega a tu vida, ese expediente llega en primer lugar. Cuando no te han dado un ascenso, cuando el favor llega a ti, a la gente que no le caías bien, le vas a caer bien. No se va a explicar la gente por qué, pero eso es el favor de Dios, cuando Él te empuja y te lleva a niveles que tú no pensabas estar. Por eso encontramos que tal vez David lo hizo porque él se acordó lo que había pasado con él mismo. Él había experimentado en carne propia cuando David fue ungido como rey. Dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel el profeta: agarra tu cuerno de aceite, vas a ir a Belén, a la casa de Isaí, y ahí vas a ungir al que yo he escogido para ser rey de Israel. Todavía vivía Saúl, todavía vivía Jonatán, todavía David andaba allí de pastor con su onda, matando bichos, ¿sí? Atinándole. Y de tal manera también mató un león y mató un oso. Allá andaba David, pero no era más que David, un pastorcito. Pero cuando Dios lo designa, va Samuel a la casa de Isaí y llega y le dice: ¿dónde están tus hijos? Digo: vengo para ungir a uno de tus hijos. Y entonces le presenta al mayor, creo que se llamaba Eliab, después Sama, y luego ahí está la lista en la lectura. De tal manera que le presenta al mayor, y Eliab era alto, grande, fornido. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl era el más alto de todo Israel, tenía todo el tipo de rey, la personalidad de un rey. Pues Eliab no se quedaba atrás, al grado tal de que Samuel dijo: este va a ser. Y entonces, en ese momento en el que él empieza a pensar que Eliab iba a ser el rey, Dios le habla al profeta y le dice estas palabras que muchos de nosotros ya conocemos. Y ahí lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, déjenme buscarlo. Bueno. Dice, versículo 7. Y aconteció, 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Se dejó apantallar por la imagen de Eliab. Y Jehová
Y Dios le habla al profeta y le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es que mira el corazón. Entonces le dice Samuel, el que sigue, llegó a Aminadab, solo, total que pasaron 7 de sus hijos. Y Dios le dice: ninguno de estos es. Entonces le pregunta Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Bueno, está el más chico. Y sus hermanos le dijeron: sí, el güerejo, el pelirrojo, está allá con las ovejas. Y dice el profeta: pues tráiganlo. No nos vamos a sentar a comer hasta que no traigan a ese muchacho que están hablando. El muchacho del cual su padre se había olvidado de él. Un muchacho en el cual él no lo tomaba en cuenta. Sus hermanos lo menospreciaban. La prueba está que cuando lo mandaron a llevarle comida al ejército, cuando mató a Goliat, su hermano mayor Eliab se burlaba de él: quítate, ¿qué viniste a hacer? Nada más a curiosidad. Lo traían, lo ninguneaban, lo despreciaban, lo menospreciaban para todas las cosas. Y ahí estaba David, que lo mandan llamar, y llega y nos dice la escritura que, versículo 12 del capítulo 16, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, por eso digo el güerejo, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Wow! ¡Qué precioso escena! Allí encontramos a un jovencito que era menospreciado en su familia, no apreciado. Probablemente lo veían mal porque todos eran morenos, ojos cafés, altos, fornidos, bronceados. Y aquel, normalmente el que es rubio es de piel blanca, descolorido, y andaba allá, y además a lo mejor tenía sus pequitas. Pero una cosa que dice la Biblia: tenía hermosos ojos. Si era rubio, probablemente tendría los ojos azules, verde azules o verdes. Lo que sí sé es que cuando conocemos a una persona, a veces podrá tener el cuerpo bonito, casa bonita, pero cuando sus ojos son preciosos y hermosos, nos llaman la atención, jalan nuestra mirada y nos les quedamos viendo a sus ojos. Y lo primero que decimos: qué hermosos ojos. Qué preciosos ojos tiene esa persona. No nos fijamos ni en su boca, ni en sus dientes, ni si tiene la boca, la cabeza cabezona, la tiene chiquita. No nos fijamos en sus ojos, por la expresión, por la vida. Entonces eso nos habla mucho de que decimos que los ojos son el reflejo del alma, son el espejo del alma. Quiere decir que aquel tenía lo que Dios dijo: yo no miro lo que está afuera, sino miro lo que está dentro. Tenía una belleza espiritual que se reflejaba en sus ojos, además en el color de sus ojos. O sea que David era un hombre íntegro en lo físico y en lo espiritual. Y a ese Dios estaba seleccionando, pero Dios le estaba mostrando que su favor. Repítelo: Dios le estaba mostrando a David su favor. Y David se dio cuenta. David lo supo desde ese día. Cuando era menospreciado de todos, Dios lo empuja y lo pone en primer lugar. Dios lo pone a vencer al gigante que los miles de soldados ninguno pudo enfrentar.
Y después Dios lo lleva de batalla en batalla, de batalla en batalla, de guerra en guerra, dándole triunfos y triunfos, hasta que Saúl lo quiere matar. Sigue huyendo y Dios sigue con él. Y entonces se da cuenta, cuando él ya está en el trono, que la gracia y el favor de Dios habían estado con él. Y ahora él declaró y dice: tengo que darle algo de lo del favor que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Por eso vemos que cuando la gente se olvide de ti, como sucedió con David, como sucedió con José hace 8 días, vimos cómo la gente se olvidó de José, hasta sus amigos de la cárcel, el panadero y el cocinero, se olvidaron de él, el copero. Dios no se olvidó de él. Puede ser que la gente diga cosas de ti que no son ciertas, pero cuando el propósito de Dios está sobre tu vida, cuando el favor de Dios venga sobre ti, que se hagan a un lado los que se olvidaron, los que te vieron de menos, porque el favor viene sobre tu vida. Porque cuando Dios dice viene, viene porque viene. Más vale que se haga la gente a un lado, porque cuando el favor viene sobre ti, va a venir sobre ti. Aunque se opongan tus hermanos, aunque se opongan en tu empresa, aunque se oponga quien se oponga, los envidiosos de tus amigas, de tus amigos, Dios te va a bendecir. Por eso, ahora regresemos a Mefiboset. Nos podemos imaginar a Mefiboset, que estaba allá sabiendo que David triunfaba y triunfaba y triunfaba, y guerras, y que lo nombraron rey, y ahora más miedo. Pero llegó el día en que unos caballos llegaron y se pasaron allí a un lado de su casa, y estaba que se hacía el pobre ahí. Decía: ahora sí, ya me llegó mi día. Nunca vienen aquí. Y entraron unos soldados. Dijeron: aquí vive Mefiboset. Sí. El rey te busca. No podía caminar, lo tuvieron que cargar. Lo pusieron a lo mejor en una carreta, lo subieron en un caballo, lo amarraron para que no se cayera, y ahí jala. Llegó al palacio. Seguramente lo vistieron, lo bañaron y todo, y lo llevaron ante el rey. Y el rey le dijo: yo hice un pacto con tu padre, y acabo de hablar con el siervo, el administrador de todo lo que tenía el rey Saúl. Se llamaba Siba. Y él me dijo: todo lo que el rey Saúl poseía en terrenos, en granjas, en propiedades, la riqueza que tenía, todo lo que le correspondía a Saúl por haber sido rey de Israel, y además de su familia, porque tenía su familia y no era pobre Saúl. Entonces dice: hablé con él y le dije que todo lo que era de tu abuelo, el rey Saúl, que le pertenecía a tu padre Jonatán, ahora te lo voy a devolver a ti, y este hombre te va a servir a ti con sus hijos, y 20 siervos más te van a atender. Van a ver las cosechas, van a ver el trigo, van a ver la uva, van a ver las granadas, los higos, todos los olivos, para que produzcas aceite, pan, vino y aceite. La bendición que Dios tiene para todos nosotros. Dice: y todo va a ser para ti. Y además quiero decirte que tú vas a venir a vivir al palacio. Desde aquí vas a controlar tus propiedades, porque quiero que todos los días comas como comen mis hijos a mi mesa. Acuérdense que Jesús es prototipo de David, o más bien David es prototipo de Jesús. Jesús nos invita a su mesa, y era un honor. David invitó a Mefiboset a que comiera en su mesa, donde solamente comían ¿quiénes? Sus hijos. La mesa del Señor es para los hijos.
Ahora ya entiendes más sobre la cena del Señor. Entonces cada día el Señor nos va abriendo más y enseñando más. De tal manera que ahí encontramos a Mefiboset, que esperaba la muerte. Vemos que entonces el favor de Dios, cuando el propósito de Dios está sobre tu vida, no importa quién se atraviese, Dios te va a levantar. Y allí podemos encontrar que David mostró el favor que Dios le había dado a él, y lo alcanzó a Mefiboset. Vas a recuperar todo lo que tu abuelo el rey. No sé, yo te puedo aplicar esto a tu vida y a mi vida. Tú no sabes que te hayan robado, aunque siempre algunos podemos decir, como yo, me ha ido muy bien. Hay cosas que yo he perdido, hay cosas que no he tenido dentro de mis anhelos, de mis ambiciones y deseos, no he tenido. Pero una cosa, no sé que te hayan robado en la vida, no sé que te hayan robado los años que pasaron, no sé qué pudiste haber perdido, no sé si te sientes perdido, pero yo estoy aquí como pastor para darte un mensaje de parte de Dios. Quiero decirte que Jesús vive. Jesús pagó en la cruz con su sangre, entregó su vida para que tú y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados y fuéramos libres de toda autocondenación. ¿Qué tenía Mefiboset? Una autocondenación. Decía, ¿por qué tuve que ser nieto de Saúl? ¿Por qué me tuvo que haber pasado? ¿Por qué habrá estado quejándose y lamentándose? Pero quiero decirte que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que en el poder de su sangre y de su santo nombre se rompa toda atadura, toda mentira, todo pensamiento que nos ha mantenido aprisionados y oprimidos. Ya dejemos de escuchar esas voces que Mefiboset oía, que Dios no nos ama, que Dios no tiene planes para ti, que tú no eres capaz de salir adelante, que sea lo que sea, hoy declaro en el nombre de Jesús que todo eso se rompe en tu vida y se va a romper en la mía. Que las bendiciones que Dios tiene te van a alcanzar. Que todo impedimento se quiebre y sea derribado en tu vida, en nuestras vidas. Que las victorias que no experimentaste, vas a experimentarlas en este año 2023. Que las provisiones que no llegaron en los años pasados, no sé si desde el 2015, 2018, 2019, del 20, del 21, del 22, ahora van a llegar. Comienza un periodo del favor de Dios a partir del 23, pero Dios nos dijo que estamos viviendo una década de su gracia, y esa década es favor de Dios para nuestras vidas. Y todos decimos: porque este año es el año del favor del Señor. Que ese valle de sombra y de muerte se aleje de tu vida y Dios ponga una corona de honra sobre tu cabeza. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor nos va a vestir de un espíritu de alabanza,
Un espíritu de alabanza cuando veamos el favor de Dios aplicado en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en nuestros negocios. Si tú lo crees de todo corazón, ese espíritu de alabanza va a venir, va a prorrumpir en voces de júbilo, porque el favor de Dios se está derramando. La gracia se va a derramar en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en tu empresa, en tu salud. Donde quiera que haya malos reportes, va a haber buenas noticias. Donde hay heridas, va a haber restauración. Donde hay enfermedad, va a haber sanidad. Donde has estado oprimido por el diablo, por la depresión, por el temor, por la desconfianza, esa depresión se rompe y vas a entrar en libertad. Donde hay luto, va a haber óleo de alegría. Óleo de alegría. Démosle alabanza al nombre de nuestro Señor. Y escucha, porque un toque del favor de Dios vale más que toda una vida entera de labor y de trabajo. Porque un toque del favor de Dios te va a impulsar hacia adelante como si hubieras trabajado toda una vida, y la manifestación de Dios va a ser de un día para otro. Vas a ver el milagro como lo experimentó Mefiboset. Mefiboset pensó que nunca iba a suceder, y sucedió. Hoy declaro en el nombre del Señor Jesús que el favor de Dios te va a seguir todos los días de hoy en adelante, durante este año y los próximos 10 años. ¿Alguien lo cree conmigo? Ponte de pie y levanta tus brazos. Trompeta, trompeta de rompimiento. Escúchala. El Señor está aquí. Se está moviendo poderosamente en este momento. Cierra tus ojos y ora conmigo. No repitas, nada más únete a las palabras de esta oración que Dios me dio para que la lea con ustedes. Padre eterno, Señor Jesús, Espíritu Santo, Dios trino y verdadero, te doy gracias por esta iglesia, este pueblo santo tuyo, por la familia espiritual que es Mijes, iglesia que tú, Señor, tú has edificado. Por tu favor, por tu misericordia y por tu gracia, te doy gracias en esta mañana por este periodo de favor que tú abriste allá en Nazaret, cuando dijiste: vengo a proclamar el año del favor del Señor. Sabemos que lo abriste, oh Señor, en Cristo Jesús, y que ese capítulo no se ha cerrado, y lo que nosotros no podemos o no podíamos alcanzar, tu favor y tu gracia lo harán en este año. Porque tu palabra también dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por tanto, declaramos este año un año de favor, de alabanza y adoración. Y todos decimos: